Pues tenemos la conferencia magistral del día a cargo del doctor Mircea Reyes y les voy a hacer una breve reseña, ¿no? de su extenso currículum y su experiencia, ¿no? Bueno, pues Michelle es licenciado en psicología, es maestro en psicología clínica con el tema de tesis Intervención clínica en problemas de enojo e ira. Es doctor en investigación educativa. Su tema de tesis fue regulación emocional y trastornos de ansiedad y tiene experiencia en distintos tratamientos basados en evidencia, que son, como por ejemplo, activación conductual, terapia de aceptación y compromiso focalizada y terapia dialéctica conductual. Tiene distintos diplomados y cursos en historia de filosofía, filosofía analítica, filosofía de la mente y sociología. Y dentro de sus actividades académicas, es coordinador académico de 2 programas de formación impartidos en instituciones de México y Ecuador. Y pues aquí le puedo leer todo su extenso currículum y toda su bibliografía, pero pues vamos a dejar que se presente él y que nos acompañe con su ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues Osvaldo ya me presentó. Es de verdad un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Michel Reyes. Los saludo con mucho gusto desde Zapopan, aquí en Jalisco, originario de la Ciudad de México. Soy actualmente pues, coordinador de varios programas de formación en materia de análisis de la conducta clínica. Soy docente de varios programas, docente invitado de varios programas de residencia en psiquiatría y de posgrado en psicología clínica. Eh, Formo parte principalmente de la plantilla docente de un programa de posgrado en psicología clínica, avalado por la Facultad de Medicina de la UNAM, y pues es un placer estar aquí con ustedes hablando sobre lo que es el modelo integrativo de regulación emocional. El modelo integrativo de regulación emocional es un programa de intervención que tiene ya poquito más de 10 años de haberse desarrollado, con la intención de poder proveer de una intervención que fuera relativamente fácil de entrenar para psicoterapeutas de diversas aproximaciones y que se pudiera implementar sobre todo pues en escenarios públicos, ¿no? Con la esperanza de poder ser de más fácil capacitación y económico en términos de la implementación. Posteriormente voy a hablar un poco más al respecto. La presentación del día de hoy pues es un trabajo continuo, perdón, es un trabajo colaborativo de su servidor y mis colegas, la doctora Cointa Arroyo Jiménez y la estudiante de doctorado, Priscila Odette Gutiérrez Islas. Um, Voy a estar hablando en primer lugar de algunas cuestiones teóricas generales, sobre cómo vamos a comprender el comportamiento dentro de este modelo, posteriormente a qué nos vamos a referir cuando hablamos de comportamiento emocional y finalmente vamos a describir algunas de las características del modelo integrativo de regulación emocional y cuáles han sido nuestras experiencias haciendo investigación sobre sus impactos y capacitando en el mismo. La razón por la cual vamos a seguir pues esa lógica es pues, principalmente para presentar el marco teórico desde el cual nos estamos posicionando, esperando que esto ayude a comprender más la lógica de la intervención. Entonces, en primer lugar, les presento el modelo integrativo de regulación emocional se presenta desde una óptica eh, conductual más bien molarista. Sus influencias filosóficas son básicamente el conductismo teleológico y pues ambas vertientes se consideran pues ampliamente ancladas, ¿no? Desde donde abordamos el MIDE a lo que es la sociobiología. Entonces, en primer lugar, pues, ¿cuál es la apuesta? El supuesto fundamental es que desde un marco evolutivo, los seres humanos, como cualquier otro organismo, podríamos considerarnos al mismo tiempo portadores y al mismo tiempo interactores con el ambiente. ¿De qué? De pues prácticamente 2 tipos de material. Por una parte, el material genético y por otra parte, lo que pues no necesariamente es la única manera de nombrarlo, ¿verdad? Pero pues para el biólogo Richard Dawkins pues sería un meme. Prácticamente la idea es que los diferentes organismos, refiriéndome específicamente a los seres humanos,
somos portadores de material genético y somos también actores de diferentes prácticas culturales y estas entran, a partir de ahí nuestro comportamiento entra en contacto con el ambiente y no solo somos portadores, utilizando esa metáfora, sino también interactores con nuestro ambiente. De esta manera nosotros interactuamos con el ambiente de una manera que en primer lugar nos permite adaptarnos a él y en segundo lugar permite modificar el ambiente para que nosotros podamos, en primer lugar, sobrevivir y a partir de nuestra sobrevivencia contribuir a a la propagación de nuestro material genético y de nuestras prácticas culturales. Bien. De esta manera ya si nos referimos de manera más específica al comportamiento como aquello que hacen los seres humanos para poder sobrevivir y poder contribuir a partir de su interacción con el ambiente a la propagación de su material genético y sus prácticas culturales, pues, ¿qué sería el comportamiento? El comportamiento lo podemos dividir en dos. Por una parte, pues es una interacción innata que se compone de reflejos y de patrones de acción fijos y que posteriormente es moldeada por la experiencia para desarrollar repertorios idiosincrásicos o biográficos o individuales de interacción, a los cuales les vamos a llamar operantes. Ahora, ¿cuál es la función del comportamiento? La función del comportamiento es prácticamente la reducción del proceso entrópico para mantener nuestra estructura biológica, es decir, para sobrevivir y, como ya dije posteriormente, contribuir a la propagación de nuestro material genético y prácticas culturales. ¿Qué es el proceso entrópico? Para quienes no estén familiarizados, pues cualquier estructura físico-química o biológica que existe en la naturaleza tiende a su degradación. Por ejemplo, nosotros tendemos a pensar en un diamante como una estructura que siempre va a perdurar de la manera en la que existe, pero en realidad los diamantes se están evaporando lentamente, solo que el tiempo que le toca a un diamante tener una degradación que sea observante trasciende la de la historia de vida de varias generaciones humanas, pero todo lo que existe tiende a su degradación. En este sentido, a esto le vamos a llamar el proceso entrópico. Diferentes estructuras, en particular las vivas, las orgánicas o los organismos biológicos, tienen diferentes procesos que frenan el proceso entrópico, pero no del todo. Por ejemplo, nosotros maduramos y conforme maduramos hacemos diferentes cosas que ayudan a mantener nuestra salud y esto reduce nuestra degradación. Yo que sé, incluso en nuestra cultura actual hacemos cosas para prevenir el proceso de envejecimiento, mantener no solamente la salud de nuestros órganos, sino también de nuestra piel y así, en teoría, pues nos ayudamos a prolongar nuestra vida y nuestra calidad de vida. Sin embargo, pues nuestros procesos de degradación orgánica pues no se pueden detener y eventualmente pues llegaremos a fallecer, que es el proceso entrópico final. Entonces, ¿qué es el comportamiento? Pues prácticamente el comportamiento es aquello que nos permite vivir. Y dicho de una manera más romántica, pues comportamiento es lo que caracteriza a la vida misma. En este sentido, pues bueno, ahora nosotros no solamente pues estamos previniendo la degradación de nosotros como individuos, sino que también estamos previniendo la degradación y desaparición de la cultura a la cual pertenecemos y de la especie a la cual pertenecemos. Ahí es donde enlaza, pues, el comportamiento con la propagación y prevención de la degradación o destrucción, tanto de nuestro material genético como de nuestras prácticas culturales. Desde esta perspectiva, entonces, el comportamiento nosotros no lo vamos a analizar, no lo vamos a entender como pues algo que las personas hacemos en un contexto dentro de un periodo de tiempo reducido, por ejemplo, segundos o fracciones de segundos, sino que toda unidad conductual, todo lo que nosotros podemos observar y a lo que le vamos a llamar comportamiento, supongamos
Si yo juego básquetbol, tirar a la canasta, podríamos decir, bueno, eso es un episodio de comportamiento, efectivamente sí lo es, pero tirar a la canasta no se puede entender como querer anotar un punto o como parte de jugar básquetbol o como parte de nuestro estilo de vida, ser deportista o incluso ser un jugador de básquetbol profesional, a menos que este comportamiento que nosotros estamos observando lo estudiemos como parte de una estructura de comportamiento muchísimo más grande o un patrón conductual más grande. Entonces, en ese sentido, desde nuestra perspectiva, no tiene, sí tiene utilidad, vaya, pero voy a exagerar un poco diciendo, no tiene mayor utilidad observar episodios de comportamiento de manera molecular por sí mismo, sino que esto nos va a servir a nosotros para explicar por qué ciertos comportamientos se mantienen a corto plazo, pero en última instancia la explicación de por qué ocurre el comportamiento, cómo surge, por qué se mantiene, siempre nos tiene que enlazar con estos comportamientos que estamos observando son parte de patrones de actividades más extensos que a su vez hacen estilos de vida. Si nosotros pensamos entonces en las cosas que nosotros estamos haciendo, pues lo que nosotros hacemos en este momento, acudiendo a un ciclo de conferencias, pues es una unidad de comportamiento más pequeña, pero que forma parte de algo más amplio. Por ejemplo, nuestra práctica profesional. Y nuestra práctica profesional forma parte de algo más amplio. Por ejemplo, pues nos ayuda a lo mejor a ganar algo de dinero para poder vivir un poquito más cómodos, nos ayuda a cuidar de nuestros vínculos o de nuestra comunidad. Por ejemplo, escuché lo poco que pude escuchar sobre la conferencia anterior, pues es que se relacionaba a la terapia infanto-juvenil, pues bueno, eso ayuda a cuidar a los niños de nuestra comunidad, ¿verdad? Es una manera de proteger también a los miembros de nuestra cultura y pues obviamente si yo me mantengo actualizado, ¿no? Puedo mantener mi trabajo, puedo a lo mejor ganar un poquito más de dinero y eso también pues va a formar parte de la diversidad de actividades que nosotros realizamos para mantener nuestra salud. Entonces, en ese sentido, cualquier conducta, entre comillas, que nosotros observemos, siempre va a formar parte de manera más directa o indirecta de tres grupos o categorías de actividades más generales. Mantener nuestros recursos, mantener nuestros vínculos y mantener nuestra salud, siendo que un solo comportamiento, jugar básquetbol, por ejemplo, puede servir como entretenimiento, pero también como una actividad que me permite mantener y fortalecer mis relaciones de amistad y también como algo que yo hago al servicio de mi salud. Por otra parte, salud, vínculos y comodidades, ¿no? Componiéndose de otras actividades más pequeñas, van a formar parte de una categoría superior que es la sobrevivencia, tanto del individuo como del grupo y en última instancia de la reproducción del individuo o del grupo. Muchos de ustedes me podrían decir, sí, claro, pero hay personas que, por ejemplo, eligen no tener hijos. Efectivamente, nosotros podemos elegir no tener hijos, pero de todos modos cuidamos a nuestros hermanos, cuidamos a nuestros sobrinos o simple y sencillamente cuidamos a nuestra comunidad, ¿no? O defendemos a las personas que tienen una ideología similar a la nuestra. Entonces, piensen que dentro de un contexto sociobiológico, normalmente este tipo de repertorios conductuales han sido seleccionados naturalmente porque, en teoría, las personas que piensan similar a ti están más emparentadas sanguíneamente contigo, no se diga los familiares, y entonces al tú proteger a quienes se parecen a ti, no solamente físicamente, sino también en términos de sus prácticas, promueve de manera indirecta el que sobrevivan sus propias prácticas culturales y genéticas. Okay. Esto es muy importante entenderlo dentro de un proceso de intervención porque, supongamos, hablando de la regulación emocional, el que una persona tenga, yo qué sé, un episodio de ansiedad, un ataque de pánico incluso, nosotros podríamos observarlo y tratar de determinar cuáles son las variables que están contribuyendo a que la persona desarrolle un ataque de pánico y a lo mejor entrenarla en diversas
estrategias, yo que sé, de relajación, de aceptación psicológica, entre otras cosas, para prevenir que ocurra el ataque de pánico. Sin embargo, pues esto se considera un impacto clínico pues relativamente modesto, porque al final del día lo que nosotros queremos hacer no es solamente enseñarle a la persona habilidades que le ayuden a prevenir o a minorar el sufrimiento que genera un ataque de pánico, sino en realidad promover muchos otros comportamientos, muchas otras actividades que no solamente hacen que la persona esté en general menos ansiosa, sino que la razón por la que está menos ansiosa es porque su calidad de vida es muchísimo mejor. Entonces va más allá de enseñarle alguna estrategia para que no tenga ataques de pánico. En general hay que enseñarle a vivir de una manera más satisfactoria con estos objetivos y de esa manera la persona dejará de estar o de sentirse, no de percibir que está en un estado de emergencia constante al que llamamos ansiedad y como parte del mismo se presentan ataques de pánico. En realidad no se trata de que no tenga ataques de pánico, se trata de que la persona tenga una vida más satisfactoria. Con esto se reduce, por supuesto, ¿no?, su experiencia generalizada de ansiedad, se reduce la frecuencia, intensidad o desaparecen los ataques de pánico, pero además la persona está como objetivo principal haciendo una mejor tarea para mantenerse saludable, ¿no? Tener una red de apoyo importante, tener una vida pues relativamente cómoda, acorde a lo que es posible y para la persona pues es relevante o importante, ¿no? Ahí entra el concepto de valores, ¿no? Siendo que esto le permite pues permanecer como un miembro activo de su comunidad, ¿no? Sobrevive y se adapta bien a su entorno social. Ok. Bien, entonces, si nosotros dividimos el comportamiento de estas maneras, pues, ¿qué induce el comportamiento? ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, que si yo estoy comiendo en la mañana, de repente abandone esa actividad y empiece yo a dedicarle tiempo a otra actividad, como por ejemplo pasear a mis perros y posteriormente cambie a otra actividad como lo es bañarme? Pues bueno, hay lo que se conoce como inductores del comportamiento. Los inductores del comportamiento son desde una perspectiva sociobiológica, eventos filogenéticamente importantes. Esto es, son eventos que son relevantes a partir de la historia de selección natural de nuestra especie para nuestra salud, nuestros vínculos y nuestra comodidad. ¿Sí? Y de manera indirecta a través de estos nuestra sobrevivencia y nuestra reproducción. Bien, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, la idea es que a lo mejor yo puedo ser un adolescente y de repente veo a una persona que me gusta, tiene cualidades que hacen que yo me sienta cómodo con su compañía. Esta persona funciona como un evento filogenéticamente importante, un EFI que induce diversos comportamientos tanto innatos, ¿sí?, como moldeados por la experiencia dentro de la cultura para promover pasar tiempo cerca de esta persona. Y entonces me acerco, le miro, le llamo por teléfono, le contacto en redes sociales, le sigo, me hago amigo de sus amigos. Es decir, que rompemos con este modelo donde hay un estímulo discriminativo que provoca un comportamiento que se sigue de un reforzador dentro de la tradición conductual y más bien nosotros asumimos que ante la presencia de un evento filogenéticamente importante, empieza la persona a presentar toda una serie de actividades relativas a este evento, que es la presencia de una potencial pareja que es apetitivo, o bien puede ser un evento que es amenazante para la salud, al que le llamaríamos un evento aversivo. En este sentido, vamos a suponer, yo me enfermo, tengo temperatura y entonces empiezo a presentar patrones de comportamiento innatos y moldeados por la experiencia que prácticamente están dirigidos a reducir la enfermedad y así promover la salud. Ejemplo, me quedo quieto, tal vez tomo más agua, me aíslo de otras personas. ¿Por qué te aíslas tal vez de otras personas? Porque naturalmente, pues tú has sido, se han seleccionado repertorios que previenen el contagio, etcétera. Entonces, la cuestión es que hay un cambio ambiental y ante ese cambio ambiental no se presenta
un comportamiento, caricaturizándolo un poco, sino toda una serie de comportamientos que forman parte de actividades muchísimo más amplias que son relevantes para mantener estos retos. Bien. Los inductores del comportamiento pueden ser tanto incondicionados o innatos, seleccionados filogenéticamente, o pueden ser condicionados, es decir, de manera indirecta se asocian a la aparición de estos eventos. Entonces, supongamos a ti te hacen una oferta, ¿no? Para un trabajo que es más cómodo, que requiere menos horas laborales, con un mayor salario, además tienes algunas prestaciones. Entonces, claro que un trabajo en estas condiciones no es un evento que filogenéticamente se asocie a tu sobrevivencia, pero sí por aprendizaje está indirectamente relacionado a ella. Entonces, este trabajo funciona como una señal de que van a haber mayores oportunidades de exponerte a EFIs que te permitan tener más salud, más vínculos, ¿no? Sí, más comodidades. Por ejemplo, ¿de qué me sirve tener más dinero? Pues probablemente puedo vivir más cómodo, me puedo pagar asistencia médica, pero además, si yo voy a trabajar menos horas, se las puedo dedicar a jugar, se las puedo dedicar a pasar más tiempo con mi familia y así sucesivamente. Entonces, como tal, hay eventos que de manera condicionada, es decir, porque están relacionados con estos EFIs, inducen los mismos patrones de comportamiento que un EFI seleccionado filogenéticamente induciría. Entonces, este es el modelito que a nosotros nos va a hablar de la relación que existen entre inductores y actividades. Y aquí ya podemos empezar a hablar de diferentes tipos de emociones. Sé que no he explicado todavía qué es una emoción dentro del modelo, pero lo vamos a ir explicando. Entonces, hay un inductor, por ejemplo, no sé, he terminado con mi pareja. Entonces, terminar con mi pareja induce diferentes tipos de actividad. Por una parte, tal vez le pregunto a mis amigos si me pueden presentar a alguien, trato de pasar más tiempo con mi familia, de vez en cuando le escribo a mi expareja y la pregunta es, ¿por qué estoy yo presentando esta actividad? Bien, porque he perdido un vínculo muy importante y junto con este vínculo toda una serie de actividades que eran divertidas. Entonces, lo que estoy yo haciendo con las diferentes actividades que presento es tratando de recuperar o bien establecer nuevos vínculos similares y además cambiar mi estilo de vida para yo poder tener comodidades como las que tenía con mi pareja. Entonces, no sé, tal vez empiezo a hablar de una persona que sé que siempre estuvo interesada en mí, entonces tengo ciertas comodidades, voy al cine, me divierto, tengo otro tipo de actividades que usualmente son divertidas y que uno hace en pareja, ¿no? O con varias personas lo hago y todo esto consume tiempo. Entonces, esto es muy importante. Nuestras actividades consumen tiempo. Tal vez yo le voy a dedicar 2 horas, 4 horas, 5 horas al día a estar haciendo cosas que a mí me permiten satisfacer estas necesidades, entre comidas, y hasta que no están satisfechas o bien aparece un inductor de mayor relevancia, tengo hambre, o me regañan en el trabajo por estar distraído, no cesa esa actividad. Entonces piensen, yo estoy tal vez como escribiéndome en WhatsApp con algunas amistades, estoy navegando en redes sociales, hablándole a amigos, ¿no? Estoy buscando tomar terapia con una persona que me ayude a entender por qué terminó mi relación y lo estoy haciendo dentro del trabajo. Entonces llega un momento en el cual tu superior en el trabajo te dice, oye, deje de estar distraído, póngase a trabajar. Ah, entonces ese es un inductor de mayor relevancia, entonces me dedico a trabajar. Pero ¿qué ocurre en cuanto salgo del trabajo y no hay nada aparentemente más importante? Pues claro, regreso a la misma actividad.
Si yo, por el contrario, consiguiera pareja, restablezco contacto con mis amistades y ya me siento satisfecho, pues ya es menos tiempo el que le dedico a las actividades de estar en contacto con ellos, de buscar estar en contacto con ellos, y ya más bien el fin de semana, que es el día que toca, les veo y entonces ya adquiere mayor relevancia nuevamente el trabajo y así sucesivamente. Entonces aquí algo muy importante, las actividades consumen tiempo. Y el tiempo que le dedicamos a estas actividades depende de qué tan efectivas son para ayudarnos a estar satisfechos en estas dimensiones. Y aquí hay múltiples combinaciones posibles. Tal vez el tiempo que yo le dedico a una actividad interfiere con otras actividades, de manera que genera un desbalance en mi vida y ahí es donde típicamente aparecen los problemas. Okay. Entonces, el tiempo que yo le dedico a mis actividades y cómo lo distribuyo a lo largo del día y a lo largo de la semana y así suficientemente depende de la frecuencia de la inducción, qué tanto yo me expongo a inductores de estas actividades, la magnitud del evento filogenéticamente importante o las señales asociadas a él con el que me expongo a ellas y también obviamente la inmediatez con la cual yo experimento alguna satisfacción. Entonces, véanlo de esta manera. Ok, estoy incómodo. Eh, estoy, me siento cansado. Estoy dedicando mucho tiempo a hacer actividades monótonas. Eh, estoy estresado para acabar pronto. Entonces, bueno, estoy estresado. ¿Y por qué estoy tan estresado? Estoy tan estresado porque constantemente tengo llamadas del banco cobrándome y al mismo tiempo me están llamando la atención el trabajo y además noto que hay toda una serie de actividades domésticas que tengo que hacer que he estado postergando hacer. En particular, el hecho de que a mí me estén llamando la atención en el trabajo, pues es un evento de muchísima importancia, porque yo sé que hay muchas de las actividades que yo hago que me permiten mantenerme bien, que se están viendo amenazadas. Pero ¿qué hago? Pues yo lo que hago es tomarme una cerveza, porque tomarme una cerveza como actividad me permite estar más cómodo en lo inmediato. Y eso va a funcionar bien en lo inmediato, pero a largo plazo no estoy haciendo nada por restablecerme en todas estas dimensiones. Entonces, en última instancia, ¿qué pasa con el estrés? ¿Desaparece? No desaparece. El estrés se mantiene. Me mantengo en este estado de alerta porque realmente no se han atendido a los inductores de ese estrés. Entonces, esto también tiene una relevancia importante para la clínica. Cuando nosotros estamos hablando entonces desde esta perspectiva de hacer un cambio clínico importante, el cambio clínico nunca se va a considerar primordial, otra vez que no es importante respecto a yo tengo que aprender, por ejemplo, a aceptar mis pensamientos y mis sentimientos, o tengo que aprender a relajarme, o tengo que aprender a pensar distinto, porque en última instancia esas son estrategias que te ayudan en la inmediatez, pero a mediano y largo plazo lo que necesitamos es realmente resolver los problemas o realmente resolver tus necesidades. Entonces, el cambio clínico como tal requiere que tú hagas cambios en tu vida, ¿sí? Para que la inducción de las amenazas y el mantenimiento de los benefactores, es decir, haya menor exposición a eventos aversivos y mayor exposición a eventos apetitivos. Y con eso tengas una vida muchísimo más balanceada, acorde a cómo, como organismo biológico dentro de una cultura, pues fuiste diseñado a buscar para estos dos fines últimos, y con eso la persona estaría más satisfecha y mostrando menor malestar subjetivo. ¿Qué es lo que tendría que aprender la persona para poder lograr eso? Pues prácticamente observar
que cada que nosotros actuamos en presencia de los diferentes inductores, yo qué sé, ¿no? Ustedes se enteran que hay un ciclo de conferencias y como inductor eso llama la atención, pero ustedes finalmente tienen que hacer una elección. ¿Le voy a dedicar todo mi fin de semana a este ciclo de ponencias o más bien se lo voy a dedicar a estar dormido o a irme a desayunar? Entonces, es bien importante enseñar a que las personas observen que siempre que eligen iniciar una actividad, están eligiendo, ¿sí? Están eligiendo una actividad con costo de otra. Estas actividades compiten en dos dimensiones básicas, pero es un poquito más complejo. Primero, los costos y beneficios que tiene una actividad a corto y a largo plazo. Cuando digo a corto plazo es, por ejemplo, ¿cuál es el beneficio que tiene tomarme una cerveza aquí y ahora, aquí en mi departamento, a esta hora, en este momento que quiero ver el básquetbol? Pero, ¿cuáles son los costos y beneficios que tiene de manera más extensa? Pensando en que el día de mañana me tengo que levantar a trabajar y preferentemente no quiero estar crudo, ¿verdad? Y además que si yo estoy eligiendo estar en mi casa tomándome una cerveza, estoy eligiendo no salir a la calle, lo cual obviamente tiene un costo en términos de mis relaciones interpersonales. Pues por decirlo de esta manera, cada que elegimos actuar, elegimos costos y beneficios para la circunstancia espacio-temporal en la cual nos encontramos. Pero esto tiene costos y beneficios para otras áreas de mi vida a mediano y a largo plazo. Entonces, la psicoterapia, a lo que buscaría o podría buscar, ¿verdad? Desde este modelo, es ayudar a las personas a hacer contacto con estas contingencias extensas, de manera que nosotros podemos elegir actuar de una forma que promueve nuestro bienestar general y no solamente nuestro bienestar local. Eso quiere decir entonces que está mal elegir hacer cosas que sean poco costosas, es decir, piensen en costos, que no me requieran esfuerzo, que no me provoquen malestar, que me mantengan entretenido rápidamente, pero que sean relativamente problemáticas a largo plazo. No, todos tenemos derecho a portarnos mal de vez en cuando, pero el tema es el tiempo. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a los videojuegos? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a tomar? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a las aplicaciones de citas? Ya realmente cuando empiezas a observar la elección no solamente como algo momentáneo, sino como un patrón de comportamiento, ya existe el riesgo de que estés eligiendo vivir de una manera que no es sustentable y que es problemática para satisfacer tus necesidades generales. Entonces, ya desde esta perspectiva, cuando ya hablamos de la tendencia a elegir lo que es cómodo a corto plazo y en circunstancia, pero problemático en otras áreas de tu vida y a lo largo del tiempo, ya estamos hablando de un patrón de comportamiento al que le conocemos como impulsividad. ¿Sí? Entonces, si piensan ustedes en modelos en la forma en la que se explican muchas veces, ¿no? Como patrones o clases de comportamiento problemáticos desde otros modelos clínicos, por ejemplo, la evitación experiencial. La evitación experiencial sería un tipo de patrón de comportamiento incluido dentro de la impulsividad. No lo sustituye, es solo un ejemplo de impulsividad. Si piensan en la desregulación emocional, por ejemplo, dentro de la terapia dialéctica conductual, típicamente habla de un tipo de impulsividad. ¿Sí? Entonces, de manera más extensa, ¿qué es la impulsividad? Es actuar de manera preferente, buscando lo que es más benéfico y menos costoso de manera local, pero en extenso
menos benéfico y con más costos. ¿Sí? Entonces, si ustedes saben un poco de economía del comportamiento, pues esto les va a sonar como bastante familiar, ¿no? Piensen, por ejemplo, también últimamente se habla mucho como de conducta antisocial y conducta prosocial, ¿no? Entonces, cuando pensamos en que las personas a veces hacen cosas que son benéficas para ellos, pero costosas para los miembros del grupo, también estamos hablando de un patrón de comportamiento de tipo impulsivo. Entonces, a lo mejor yo establezco relaciones interpersonales explotadoras. ¿Esto qué quiere decir? Que ganamos ambos a corto plazo, pero a largo plazo yo gano y tú pierdes. Yo obtengo muchísimo más beneficios que tú, o empiezo tú, o incluso tú tienes costos cuando yo sigo ganando. Entonces, este tipo como de interacciones de explotación o de coerción, yo obtengo una ganancia para que tú te ahorres un costo. Mi furia, por ejemplo, ¿no? A la larga van a tener problemas, ¿no? La gente me señala, me voy quedando solo, se me van reduciendo diferentes oportunidades. Entonces, incluso este tipo de comportamiento que muchas personas denominan como prosocial contra antisocial, para ser más neutros, el comportamiento de coerción y explotación es un tipo de impulsividad también. Y entonces, ¿cuál es la alternativa funcional a la impulsividad? Pues un patrón de toma de decisiones al que nosotros le vamos a llamar autocontrolado, que incluye la posibilidad de hacer, de elegir actuar de una manera que es menos benéfica y más costosa en lo inmediato, pero que es más benéfica y menos costosa en otras áreas y a largo plazo. Es decir, si tú tomas decisiones tomando en cuenta la inmediatez, el autocontrol no tiene sentido. Pero si tomas decisiones tomando en cuenta un panorama muchísimo más extenso, el autocontrol es un estilo de funcionamiento muchísimo más relevante, muchísimo más útil. ¿Sí? Entonces, bien, vuelvo a repetir, desde esta perspectiva, modelos descritos, ¿no? En otras aproximaciones clínicas o en otros modelos. Por ejemplo, una conducta controlada por valores está incluida dentro del autocontrol. La regulación emocional, como la entiende la terapia dialéctica conductual, está incluida en el autocontrol. Vivir con conciencia, valor y amor está incluida en el autocontrol. La conducta prosocial o de cooperación es conducta interpersonal autocontrolada desde este marco explicativo, ¿no? Okay. Una persona racional, desde la terapia racional emotiva, tiende a tomar decisiones, ¿no? Desde este autocontrol, menos desde la impulsividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluyan TREC. La impulsividad incluye demandas, por ejemplo, de aprobación. Yo quiero que me veas, yo quiero gustarte, yo me visto, escucho la música, que sé que a ti te agrada para evitar ser rechazado, pero a la larga siento que mi identidad se diluye o que cuando se pierden mis vínculos no sé qué hacer con mi vida, etcétera, etcétera. Creo que lo pueden imaginar. Okay. Entonces ya, formalmente cuando hablamos de emociones, ¿qué estamos entendiendo? Las emociones, desde nuestro modelo, van a ser formas de interacción moldeadas culturalmente a partir de patrones de acción fija dentro de las posibilidades de la estructura biológica. ¿Esto qué quiere decir? Bien. Un patrón, las emociones como patrones de acción fija. En teoría, por ejemplo, un ser humano saludable, es decir, que tiene un neurodesarrollo normal, va a presentar lo que nosotros conocemos como respuestas de lucha, respuestas de huida, respuestas de afiliación, patrones de respuesta de búsqueda de recompensas, muy propios de la especie. Entonces, este comportamiento al que nosotros podríamos llamarle comportamiento motivacional básico, mal dicho, en mi opinión, bueno, desde nuestro modelo de trabajo, no es que las emociones sean innatas, no. Estos patrones de acción fija, ¿sí? La respuesta de asco, la respuesta de lucha,
la respuesta de afiliación, o por ejemplo, ahí dicen los primos de otras teorías, la de apego, ¿no? Todas estas respuestas, ¿no? Son patrones de acción fija con las que un organismo nace. Pero, ¿qué pasa cuando por factores de la herencia, ¿no? Filogenéticos o epigenéticos, a lo mejor por estrés perinatal u otras cosas, tú tiendes a presentar en mayor frecuencia unos patrones de acción fija y no otras. Entonces vas a tener un estilo emocional preferente, ¿verdad? Entonces van a haber patrones de acción fija que van a ser de poca frecuencia de aparición, poca persistencia y de poco impacto ambiental, incluyendo a las otras personas, ¿no? Entonces, claro, independientemente de si tú tiendes a ser, eh, ¿cómo decirlo?, inconforme o más conforme, tiendes a ser una persona que busca más el vínculo o menos el vínculo, a lo largo de tu proceso de socialización, entonces tú vas aprendiendo que hay diferentes formas de luchar contra los obstáculos ambientales. O se te refuerza, por ejemplo, gritar, balbucear, hacer caras de desaprobación, o estos patrones se van inhibiendo y se te enseña a expresarte de manera más asertiva. Entonces, ya si lo ponen en ese contexto, a lo que llamamos molestia, es un tipo de respuesta de lucha. Enojo es otro tipo de respuesta de lucha. Ira es otro tipo de respuesta de lucha. Es el mismo patrón de acción fija. Funcionalmente es el mismo repertorio, pero tiene diferentes formas según tu género, según tu edad, según la cultura en la cual tú estés y se te vaya moldeando a expresar, ¿sí? Estas tendencias de respuesta innatas. Por eso, nosotros consideramos que las emociones no son innatas ni son universales. Los patrones de acción fija lo son, pero esto no quiere decir que todas las personas estamos dotadas igualmente para presentarlos con la misma duración, intensidad y frecuencia ante la aparición de los mismos inductores o EFIs. ¿Vale? Ok. Y las emociones propiamente dicha tienen diferencias dependiendo de las prácticas culturales, porque ya es a través del proceso de socialización que tu experiencia va moldeando el comportamiento emocional a partir de estas disposiciones conductuales innatas. Bien. Entonces, ya si pensamos en la regulación emocional como estilo, vamos a tener dos estilos entonces de regulación emocional. Tú tienes diferentes formas de expresar emociones que pueden promover que tú tengas un estilo más hedonista. Entonces, por ejemplo, mi estilo emocional, mi manera de expresar emociones, entre comillas, puede tener costos y beneficios locales y extensos en la elección 1 contra la elección 2. Si mi estilo emocional tiende a darme beneficios inmediatos, pocos costos, a costa de tener más pérdidas y menos beneficios a la larga, vamos a decir que tu estilo emocional es muchísimo más hedonista. Cuando tienes un estilo emocional que promueve el autocontrol, vamos a decir que tienes un estilo eudaimónico. Eudemónico, normalmente estás controlado más bien por la tendencia o el impulso a hacer cosas que promuevan bienestar en vez de placer. Otra vez, no se puede tener calidad de vida si solamente buscas placer, pero tampoco si solo buscas bienestar. En realidad, se supone que tendrías que ser capaz de elegir el uno y el otro según cómo te salen las cuentas a la larga. Entonces, ¿qué buscamos en el modelo integrativo de regulación emocional? Ayudar a las personas a expresar sus emociones de una manera que no es exclusivamente eudemónico ni exclusivamente hedonista, sino que le pone la posibilidad de elegir entre una u otra opción con tal de hacer un
una vida que sea muchísimo más sustentable a como lo hemos presentado en este momento. Okay. Ahora, si tomamos en consideración el modelo de proceso de regulación emocional de Gross y la investigación clínica que se ha desarrollado a partir del mismo, vamos a decir que hay diferentes patrones de regulación emocional hedónicos, es decir, que son problemáticos a la larga. La evitación de situaciones desagradables, el control de las situaciones desagradables una vez que te expones a ella, el monitoreo de amenazas, la supresión emocional o cognitiva y la inhibición de la expresión emocional o la intensificación de la expresión emocional. Entonces, por ejemplo, no sé, hay diferentes modelos de trabajo desde los cuales se habla de que hay personas con sobrecontrol emocional y personas con poco control emocional. Igual son problemas de regulación emocional. Y aquí estamos incluyendo los dos estilos, a los inhibidos, ¿no? Y a los, ¿no? Más extrovertidos, internalizantes y externalizantes, el nombre que le quieran. Estrategias conductuales que normalmente funcionan mejor. En vez de la evitación de situaciones desagradables, la programación de actividades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estrategias como monitoreo de actividades, programación de actividades, lo que típicamente incluye la terapia de activación conductual para que tú puedas establecer rutinas de vida flexibles. En otro lugar, pues habilidades que te permitan seguir participando, interactuando, formar parte de una interacción, en vez de, por ejemplo, estoy en una situación con la que no tengo familiaridad o que es incómoda, en vez de depender de estrategias de control y seguridad, poder participar de la situación. Estrategias de atención plena para evitar la tendencia a monitorear amenazas y atender a diferentes señales contextuales, ¿no? Que informen tu toma de decisiones. Estrategias de aceptación, que son las que te permiten, en vez de inhibir o suprimir pensamientos, notarlos como lo que son, es mi propio comportamiento en proceso. Estoy pensando que me quiero ir a mi casa porque eso forma parte de una cadena conductual de poner un pretexto e irme a mi casa. Entonces, por ejemplo, nosotros no pensamos como tal, ¿no? En este sentido que el pensamiento controla la emoción o que hay un seguimiento de reglas que impide que tú emitas un montón de comportamientos o etcétera. Simplemente vemos los productos lingüísticos, sentimientos, pensamientos, ¿no? Recuerdos, como parte de una cadena conductual. Cuando la persona nota sus sentimientos, sus impulsos, sus pensamientos, lo que hace es notar, ok, estoy en proceso de tomar esta decisión a corto y a largo plazo, ¿qué tal funciona? No, elijo tal vez más bien quedarme aquí con estos productos lingüísticos y siguiendo participando de la situación. Y por última parte, una expresión emocional más asertiva. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a entrenar en el modelo integrativo de regulación emocional. Y ya de manera más clara, ¿qué es el modelo integrativo de regulación emocional? Cuando decimos que es un modelo, a lo que nos referimos es a que es un procedimiento que busca reducir la elección impulsiva y aumentar la autocontrolada respecto a lo que es la conducta emocional para mejorar la calidad de vida. Se dice que es transdiagnóstico porque está enfocado en procesos conductuales comunes, tanto problemáticos, ahí está, como favorecedores, ahí está, en variedad de condiciones clínicas. Es decir, vamos a hablar de procesos conductuales que la investigación en psicopatología, ¿sí?, nos ha arrojado que son mayoritariamente problemáticas y mayoritariamente funcionales. Y es un modelo integrativo porque honestamente pues no desarrolla su tecnología propia, lo que hace es adaptar procedimientos de eficacia comprobada y de origen variado dentro del marco conductual, seleccionados y organizados acorde al modelo teórico, que es lo que ya les he enseñado, ¿no? Entonces, como tal, a mí lo que me interesa es contar con estrategias que se sabe que inhiben la evitación impulsiva
y promueven la programación planificada de actividades autocontrolada, que inhiben el monitoreo de amenazas y promueven la atención plena de la situación. Entonces, en ese sentido, claro, cualquier estrategia desarrollada dentro de otras tradiciones de tipo conductual nos puede servir en tanto haya investigación que diga que corrige estos procesos conductuales en favor de estos. Y siempre bajo la óptica de que a mayor tiempo invertido en el uso de estas estrategias, se promueve el que las personas tengan una vida muchísimo más balanceada dentro de este marco sociobiológico. Okay. Hay competencias no típicas que se entrenan, que ya tienen más que ver con la literatura sobre el autocontrol. Ahí están listadas. Al final del día es que estas estrategias funcionan porque actúan promoviendo el automonitoreo, es decir, promueven que yo observe mi propio comportamiento, mis propias reacciones y cómo funcionan a corto y largo plazo. Ese es el rastreo de consecuencias. Reconociendo patrones, reconociendo que esta elección es parte tal vez de un patrón de regulación emocional problemático o de uno que es más conveniente según mi caso. Previene la exposición a la demora y al esfuerzo, ¿sí? Reduciendo el descuento del valor de reforzador por demora o por esfuerzo. Esta es la parte de la aceptación. Y por último, entrena en la inhibición de respuestas dominantes, ya sobreentrenadas, y promueve la elección de respuestas más flexibles adaptadas a la situación. La expresión asertiva de las emociones tiene mucho que ver con eso. Ok. A la derecha tienen el último manual desarrollado sobre el MIRE. Ahorita voy a comentar un poco al respecto y es donde se presenta esto. Ok, esta es su estructura. Se las voy a comentar rápidamente. Tengo otras cosas como que les quiero enseñar, pero bueno, este es el manual, que es un manual de implementación que fue desarrollado para la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Empieza con una presentación, viene la bibliografía, posteriormente vienen las cuestiones generales sobre cómo implementar el procedimiento. Es grupal en esta forma de aplicarlo y posteriormente viene su estructura. Es una intervención de 10 sesiones, donde la primera incluye una psicoeducación emocional, posteriormente ayudar a que las personas observen las estrategias de regulación emocional que son inefectivas en su caso. Posteriormente se les presentan las estrategias de regulación emocional efectivas y así sucesivamente van aprendiendo estrategias que les ayudan a pasar de la aceptación emocional en presencia de la supresión emocional a la programación de actividades autocontrolada versus la evitación situacional impulsiva, atender al momento presente versus el uso de estrategias de monitoreo de amenazas y estrategias de seguridad. Posteriormente viene el entrenamiento de lo que conocemos como reflexión programada de la rumia y la preocupación. Reflexión programada versus el uso de la preocupación y la rumia. Aquí se entrenan habilidades de resolución de problemas. Y posteriormente viene lo que es la expresión alternativa para promover flexibilidad de la conducta emocional versus la expresión intensificada de malestar y la comunicación asertiva versus la supresión expresiva. La sesión número 10 es de mantenimiento y prevención de recaídas. Las publicaciones que existen hasta el momento sobre el MIRE, tenemos 9 de las que yo tengo conocimiento. La primera se da en el 2011, que es el primer manual de lo que posteriormente se convertiría en el MIRE, que es un manual de regulación emocional que fue desarrollado para consulta externa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, aquí en Guadalajara.
Posteriormente se desarrolla un programa para el manejo del enojo basado en este primer modelo al que se le nombró HARC. Y este mismo modelo posteriormente se presentó en un estudio de caso en una paciente con trastorno por atracón, y ahí empieza a tomar un carácter ya más distintivo a lo que conocemos el día de hoy, que se presenta en el 2013 en esta publicación, que ya presenta la teoría y estructura del modelo de intervención. Posteriormente se presentan sus impactos clínicos y posteriormente se presenta ya un libro que es como un manualito que pretende presentar cómo aplicarlo, que es este que viene acá, ¿no? Regulación emocional en la práctica clínica, una guía para terapeutas, ¿no? Escrito por Reyes Ortega y Tenazuk, publicado por la editorial Manual Moderno. Posteriormente hay un estudio de caso desarrollado por estudiantes de la Universidad de Tampico, ¿sí? De la UAT, Universidad Autónoma de Tamaulipas, perdón, ellos de Tampico, ¿no? En la UAT lo aplican, que es una intervención para pacientes con problemas de pareja en fase de ruptura. Posteriormente, se publica una revisión del MIRE como un capítulo dentro de un libro de terapia integrativa, ¿no? Que es una compilación desarrollada por Antonio Tenazuk, y en última instancia este manual, ¿no? Que es la versión revisada que yo les presenté ahorita. Actualmente hay 5 tesis de doctorado, ¿no? En las que yo estoy colaborando en Guadalajara, en Tampico, ¿no? Y perdón, se me fue, en Mérida, ¿sí? Donde se están llevando tesis, y en Ciudad de México relacionadas con el MIRE, entonces de repente como que hay un poquito más de interés. Sobre los impactos, bien, una de las publicaciones o la más conocida sobre el MIRE es donde se aplicó como una intervención grupal de 8 sesiones, comparándola con una terapia cognitivo-conductual grupal también de 8 sesiones. En términos generales, el MIRE fue estadísticamente superior. La muestra fueron hombres y mujeres, ¿no? Aquí vienen de entre 20 y 54 años, de diferentes grados de escolaridad, con trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y trastornos de la personalidad, teniendo como trastorno principal ansiedad generalizada. MIRE superó en este estudio a la terapia cognitivo-conductual. Es un estudio aleatorizado controlado en ansiedad, evitación experiencial y desregulación emocional. En el estudio que hicieron estos muchachos, ¿no? Estos problemas de pareja, lo que ellos hicieron fue evaluar, ¿no? Medidas de síndromes transversales en el eje 1, ¿no? Y entonces lo que tenemos en morado es que habían problemas relacionados con la depresión, la ira, la manía, la ansiedad, problemas de sueño y problemas relacionados a la disociación y a la personalidad y al abuso de sustancias. Después del MIRE se reducen sustancialmente todas las variables, ¿no? Ansiedad se mantiene todavía pues, ahí más o menos, ¿no? Y también los problemas de personalidad. Pero vaya, en una intervención breve esto es bastante bueno. Y en cuanto a lo que son los impactos de trastornos en variables relacionadas a los trastornos de la personalidad, teníamos por ahí algunas características muy moderadas, ¿no? De ideación esquizoide, ¿no? Características de personalidad histriónicas, ¿no? Y muchísimo más tendientes a la dependencia y a la evitación. Después del MIRE, pues bueno, hay una mejoría en estas variantes, ¿no? Ilustrada por la línea naranja. Y en cuanto a lo que es la experiencia de implementación en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, les cuento que el MIRE era el programa de intervención que se utilizaba para implementarse de manera grupal en usuarias
que estaban en refugio y en las unidades de atención ambulatoria después de haber recibido una intervención con perspectiva de género orientada a ponerlas a salvo cuando estaban en condiciones de violencia. Entonces, ellas ya trabajaban en el MIRE antes de ser capacitadas en este último manual que fue el que se desarrolló para ellas. Estas son las características de las profesionales y los profesionales de la Secretaría de las Mujeres de Ciudad de México. En total fueron 111 mujeres contra 7 hombres de estas diferentes alcaldías. Entonces se capacitó a 111 personas, a 118 personas, perdón. Se dividieron los grupos en dos. Una capacitación corrió a cargo de Cointa Arroyo Jiménez y la otra a cargo de su servidor. Fueron 8 horas diarias durante una semana. Las necesidades de capacitación de las psicólogas, psicólogos y usuarias identificados fueron las siguientes. El perfil de los psicólogos y psicólogas era, encontramos como fortalezas principales, experiencia, interés y formación y capacitación, trabajo y convivencia, escucha y empatía. Entonces, ellos consideran que eran clínicos bastante experimentados y en realidad lo eran. Hay como un muy buen ambiente laboral y consideran que sus principales competencias son la escucha y la empatía. Dentro de sus habilidades, reportan creatividad, proactividad y compromiso, y como uso de estrategias clínicas particulares, relajación, tapping, ¿no? Y bueno, tabla periódica de las emociones, que es psicoeducación emocional. De sus necesidades reportadas, estaba en primer lugar en términos de supervisión, recibir cursos sobre ideación suicida y comorbilidades con problemas relativos a la violencia y la necesidad de establecer un programa que les permitiera supervisar su trabajo a partir de un manual desarrollado que les diera acompañamiento en casos complejos. Un espacio para poder recibir contención por el espacio emocional y en última instancia desarrollar programas con metodologías claras. Por eso fue importante manualizar la intervención. La intervención se manualizó con tal de darles los recursos y materiales, reducir el desgaste, en vez de tener que estar planeando sesiones, poder trabajar sobre un manual ya más o menos estructurado. Y por último, el manual contiene las guías que nos sirven como rúbricas para poder supervisar si estamos llevando a cabo las sesiones como está probado que funciona. ¿Sí? En particular, sobre el perfil de los usuarios que van a recibir el MIRE, hay una gran diversidad por zona geográfica y variedad en términos de edad, nivel socioeconómico y formación académica, presencia casi general de consumo de sustancias y dificultad para acudir a intervenciones prolongadas. Y en términos de regulación emocional, sobre todo se identifica el miedo porque normalmente están en contextos socioculturales, ¿no? Donde hay presencia de delincuencia organizada en el círculo cercano o por parte del agresor. Bien. Después de haber sido capacitados en el MIRE, lo que encontramos en términos de aceptación del modelo es que en términos generales, ¿no? Se le considera útil. Estas son las 10 sesiones de intervención. En términos de viabilidad para la implementación, tenemos en promedio más del 85%, ¿no? Lo consideran que es viable implementarse. Y en términos de qué tanto aceptaron el modelo, pues tenemos que oscila entre un 85%. Aquí es muy importante reconocer que el MIRE es una intervención desarrollada desde un marco conductual y en un contexto metateórico de sociobiología. Entonces, en particular, pues no gustó mucho que no incorpora la perspectiva de género en este contexto en particular, ¿no? Y que en realidad, pues no es pues, precisamente compatible un modelo sociobiológico con la perspectiva sociocultural de género. Pero en términos generales, la satisfacción teniendo un 5 máximo, ¿no? De calificación, tenemos que es bastante buena. Les gustan los materiales, ¿no?
la explicación, los temas de la capacitación. Bueno, ahí seguimos teniendo los diferentes aspectos a evaluar. Y esto ya es en particular sobre qué tanto cambió el conocimiento previo que tenían sobre la intervención sobre problemas de regulación emocional. En general se identifica que a pesar de ser clínicos ya muy experimentados, que ya trabajaban con el modelo, sí hay una mayor comprensión teórica del modelo después de la capacitación y en términos de implementación. Y pues eso es todo para no tomarles más tiempo. Entonces, pues ese es el marco general, ¿no? Teórico de cómo, de qué se trata el MIDE, ¿no? Esta es su perspectiva teórica, esto es lo que propone lograr. Hablamos un poco sobre los datos que tenemos en el momento, sobre sus impactos y al día de hoy pues ya también tenemos pues esta experiencia de capacitación preliminar que nos permite tener también datos sobre su aceptabilidad, su viabilidad y sobre los impactos que tiene la capacitación para desarrollar mayores competencias en personas que ya tenían bastante experiencia con modelos de trabajo similares, ¿no? Y que vuelvo a atender, ¿no? Trabajaban desde una perspectiva de género y además la mayoría tenía formación psicoanalítica y formación humanista, ¿no? Pues nada, no mucho que ver con lo que nosotros veníamos proponiendo. Pues eso es todo sobre mi presentación, pues esperando que haya resultado interesante o útil para cualquier cosa, si es que les interesa el tema o se quieren sumar a los esfuerzos, pues aquí tienen mis correos y pues yo agradecer, ¿verdad?, a las personas de CIDEPS por su invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Michelle, por tu participación. Increíble, me encantó. Bueno, pues llegamos a la parte de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, buenas. Me llamo Gisela. Hola En Gisela, tu buenos libro días. de regulación emocional hay unas, estrategias alternativas que vienen en un cuadro de monitoreo, automonitoreo, y tengo dudas sobre algunas habilidades. La habilidad de hacer experimentos, la de repartir responsabilidades y la de, ver el panorama completo, no me quedan del todo claras. ¿Y qué Ujú. diferencia hay sobre la habilidad de aceptar la experiencia con aceptar la realidad? Sí, bien. Lo primero que quiero decir es que en realidad el libro ya lo vamos a considerar desactualizado, ¿sí? Porque hay muchas Ok. cosas que estábamos recomendando en el libro que ahorita ya no es lo que venimos proponiendo que las personas hagan. En términos generales, cuando hablamos de hacer automonitoreo, nos estamos refiriendo a un grupo de estrategias que van a promover que las personas observen cómo la forma en la cual se comportan afecta a la situación en la cual se encuentran, tanto en micro, ¿no? Tanto de nivel local como a nivel más extenso, tanto como a corto plazo como a largo plazo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de atribuir responsabilidades, vamos a suponer que tenemos a un grupo de personas que normalmente tienden a explicar el por qué me siento como me siento y reacciono como reacciono a variables personales. Es que mi historia de vida es difícil, o es que es porque yo soy miembro de esta minoría, o es porque he sido víctima de este trauma, etcétera. Y entonces no observan cómo activamente en el momento presente sí contribuyen con su toma de decisiones a mantener algunas circunstancias de vida difíciles. Entonces, o culpan a la historia o a veces culpan al exterior. Y hay personas que exclusivamente se responsabilizan a sí mismos. Entonces, no notan que muchas veces, en realidad, son las circunstancias de vida las que les impiden tomar decisiones diferentes. Por ejemplo, si efectivamente yo estoy tratando de expresar mis emociones de manera más asertiva, pero tal vez las otras personas
no me están permitiendo ni siquiera entablar un diálogo. Entonces aquí también se reparten las responsabilidades, ¿se entiende? Pero el repartir responsabilidades siempre implica en última instancia que las personas hacen contacto con contingencias con las que no estaban contactando en el primer momento, ¿sí? Antes de recibir la intervención. ¿Qué otras mencionaste, perdón? Hacer La experimentos. aceptación de hacer experimentos. Hacer experimentos prácticamente cualquier tarea, ¿sí? Cualquier ejercicio de generalización de los repertorios desarrollados dentro de la sesión que la persona va a pretender hacer fuera de la sesión es un experimento. Sí, como decía yo, a lo mejor puedo sugerir hacer un ejercicio de atención plena, pero yo no sé cómo va a servir. En última instancia, quiero que la persona lo pruebe como un experimento para ver en su caso en particular cómo funciona, tanto a la corta como a la larga. ¿Sí? Ahora, hay otra cosa particular en este sentido que no mencioné porque lo consideré demasiado complejo. Eh, Se asume que el uso inflexible y generalizado de algunas estrategias de regulación emocional que resultan problemáticas en un caso en particular está de alguna manera reforzado por reglas culturales que promueven que la persona haga uso de estas estrategias. Por poner un ejemplo, preocuparme por mis problemas va a permitir que yo los detecte oportunamente y me pueda preparar para afrontar la situación. Hacer experimentos, por ejemplo, tendría que ver con que la persona hace cosas acorde a esta regla. Ejemplo, voy a llegar a mi participación en la ponencia y voy a tratar de preocuparme por todas las respuestas horribles que Michelle me puede dar a mis preguntas, ¿no? Para ver si me duele menos. Y vamos a ver si esto te ayuda a funcionar mejor. Versus, vamos más bien a prestar atención a la ponencia, ¿no? Al momento presente, vamos a hacer preguntas y monitorear en circunstancia qué es lo que en realidad pasa, en vez de predisponerme a reaccionar de la otra manera. Entonces, eso es un experimento. También el experimento está en contexto de observa la regla desde la cual utilizas estas estrategias, debate la regla utilizando otro tipo de estrategias y luego entonces vamos a ver en realidad cómo funcionan las cosas. ¿Ayuda? Ok, Venga, muchísimas gracias. Espero haber clarificado algo. claro que sí. Gracias. Gracias a ti. Adriana tiene una pregunta, si gustas abrir tu micrófono. Gracias, Osvaldo. Michelle, primero que nada, agradecerte la ponencia, bastante interesante todo lo que propones. También reconocer el trabajo que has hecho con este modelo. La verdad es que me parece bastante completo, muy práctico, ¿no? La manera en la que integras todas las habilidades para llegar a esta regulación emocional. Y una pequeña duda, solo para clarificar, me pareció también muy interesante la manera en la que definen emoción desde el MIRE, porque veo que es más una cuestión conductual, se ve más la conducta más que la parte, bueno, la reacción, ¿no? Que de pronto se define en muchos modelos, ¿no? La emoción como una cuestión más biológica. Entonces, a partir de esa propuesta que están haciendo, me quedaría claro entonces que el modelo de regulación emocional está más dirigido o está hablando de una regulación conductual, Así es. ¿correcto? Es correcto. Sí podemos verlo desde esa forma. Por supuesto. Ok, nada más quería clarificarme ahí para no, muy Claro. bien. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias a ti. A ver, para fines prácticos. Obviamente yo podría estar aquí hablando horas y horas del desarrollo del modelo, ¿no? En la publicación del manual que se desarrolló, pues, para fines de mi tesis doctoral, pues
hay que entender que también hay como impactos externos que no hacen tan fácil presentar el modelo como a uno le hubiera gustado de manera inicial. En particular, pues de las diferentes sugerencias y influencias, ¿no?, que tuvo esa publicación de ese manual era, hay que hacer una propuesta que pueda utilizar cualquier psicólogo independientemente de su marco preferente de posicionamiento, ¿no? Y pues uno de los autores, por ejemplo, pues tiene formación psicoanalítica, ¿no? Entonces había mucha necesidad de presentar emociones de una manera más tradicional. Al día de hoy, ¿no? Pues ya tenemos un poquito más de flexibilidad para hablar de las emociones como realmente nosotros consideramos que conceptualmente sería correcto hablar de ellas. Yo en otras ocasiones he explicado, ¿no? Y por ejemplo está en la segunda, en el capítulo sobre el MIRE que está en este libro de regulación emocional, que la regulación emocional es una función de la regulación conductual. Porque claro, o sea, en el momento en el que tú regulas tu comportamiento, las emociones que vas a experimentar van a ser diferentes. Si yo regulo mi comportamiento de una manera apropiada, me voy a sentir satisfecho. Sí, si yo regulo mi comportamiento de una manera que constantemente me genera conflictos con las demás personas, pues tal vez inicialmente voy a experimentar mucho enojo, frustración y eventualmente me voy a sentir tal vez como constantemente ansioso, ¿no? Como que no tengo red de apoyo o incluso hasta triste y solo. ¿Sí? Para respetar y hablar del MIRE como un modelo de regulación emocional, lo que hacemos en últimas revisiones, pues, es hacer una división del comportamiento, como, por ejemplo, ¿no? Tenemos diferentes clasificaciones sobre las que han trabajado otros autores, donde, por ejemplo, podríamos hablar del comportamiento desde una perspectiva de qué tipo de comportamiento es. Es, por ejemplo, comportamiento social, es comportamiento emocional, pero al final del día son clasificaciones que se usan, ¿no?, para aplicar los mismos principios básicos de la conducta a diferentes repertorios de comportamiento que por tradición dentro de la psicología se entienden como distintos cuando formalmente no tendrían por qué verse así, ¿no? Muchísimas gracias. Excelente. Gracias a ti, Michelle. Michelle, Se me una olvidaba. pregunta. Ah, perdón. Sí, dime. No, No, me acordé me acordé que dejé colgado este tema de la aceptación de la realidad. A ver, por ejemplo, la aceptación como tal dentro del MIRE implica la aceptación de dos cosas. Por ejemplo, la aceptación de tal vez yo estoy en una situación, voy a decir que tengo que hablar en público y expresar algunas opiniones, ¿no? Entonces, yo por mi historia de aprendizaje, ¿no? Pues he encontrado que normalmente se me ha descalificado, se me ha juzgado, se ha hablado de mí a mis espaldas después, es decir, vengo de una historia de castigo, ¿no? Cuando yo expreso X o Z en público. Entonces, lo más probable es que, obviamente, pues cuando yo voy a hablar en público, yo esté reaccionado con miedo, ¿no? Encuentre esta disposición a la evitación, esta tendencia a la evitación, ¿vale? Porque lo que no quiero, pues, es ese castigo, es este impacto negativo en mis recursos interpersonales, mi reputación, ¿no? Etcétera. Eso es el marco. Entonces, ¿yo qué voy a aceptar en primer lugar? Que eso es mi historia. No es como tal, voy a aceptar mi miedo. O sea, a ver, en términos legos, estoy aceptando mi miedo. Estoy aceptando que yo me quiero ir a mi casa y que junto con eso viene toda una serie de productos lingüísticos, lo voy a hacer mal, ya me están viendo feo, ¿no? Estaría mejor si me voy a mi casa a encerrar, mejor, claro, pero aceptar que no puede ser distinto, porque la inercia de mi historia de aprendizaje me condujo a tener este estilo preferente de comportamiento. ¿Sí? Otra vez, observando mis pensamientos como parte de la cadena conductual de la que forman parte. ¿Sí? Miedo, que no es otra cosa más que mi tendencia a evitar situaciones donde me han rechazado en el pasado. ¿Se sigue? Entonces, lo que yo estoy aceptando es esas sensaciones físicas, estos pensamientos, estos impulsos, porque no pueden ser distintos, porque mi historia de vida me ha conducido hasta acá. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, aceptar que si yo quiero hacer algo diferente, obviamente va a ser incómodo a corto plazo, tal vez no pague a corto plazo,
en términos de un balance costos-beneficios sean mínimos a corto plazo. Esa es la parte de la aceptación. ¿Sí? No es aceptación de la realidad, y aquí quiero ser muy claro, porque en principio las técnicas de aceptación de la realidad dentro de un modelo, por ejemplo, como de terapia dialéctica conductual, son muy congruentes conceptualmente con el modelo de terapia dialéctica conductual, pero no lo es con nuestro modelo explicativo. La terapia dialéctica conductual, por ejemplo, pues es una intervención que se sabe que tiene mucha influencia de un pensamiento místico religioso. ¿Sí? La autora incorpora muchos aspectos, ¿no?, de su formación como católica y de su formación como budista dentro del modelo. Y de ahí viene como tal el cómo ella define y enseña la aceptación de la realidad como una actitud de vida. Nosotros en MIRE explícitamente tratamos de alejarnos de eso. ¿Sí? Entonces creo que no solo en la implementación y lo que estamos persiguiendo, no solo en el procedimiento y lo que estamos persiguiendo, es distinto como se entiende la aceptación en este modelo, sino también otra vez, nuestro marco conceptual es muy, muy diferente. Y es un error lógico, conceptual o categorial, ¿verdad? A los ojos del MIRE, incorporar técnicas de otras intervenciones tal cual se utilizan porque conceptualmente no están funcionando desde la misma coherencia lógica desde la cual otro modelo funciona. Entonces, es integrativo en términos de que permite integrar otros modelos, pero se tienen que replantear a la luz de nuestra coherencia, ¿no? O de lo contrario, no hay consistencia lógica y mucha probabilidad de que la implementación sea desprolija. Osvaldo, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Michelle. Tenía una duda, pero luego te mando un WhatsApp para, para continuar con el programa. Pues un aplauso, por favor, para Michelle. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias, Lorena, a todo el equipo de CIDEPS. A los que conozco, que pues no los pude saludar por ahí, pero que los veo que ahí están. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por todo. Cuídense.